Bienvenidos amigos nuevamente a lo que es la conferencia Eterno. Para mí es un gusto que tú sigas conectado el día de hoy con nosotros. Hoy me acompaña Jonathan. Jonathan, bienvenido a la conferencia Eterno. ¿Cómo No, estás? brother, muchísimas gracias y un placer conocerte. No, para mí es un placer y para todos los jóvenes el tenerte aquí con el tema que nos trajiste hoy, que realmente no sé si le pusiste un título a la prédica, pero yo con lo que me Ajá. quedo es por qué somos cristianos. Ya, por ahí va. Esa era la tesis. Eh, el por qué somos cristianos y que el cristianismo es razonable. Sí, Interesante. y vamos a ir hablando un poquito de eso porque Ajá. hablabas, en la mayoría de las iglesias Ujú. nos tiran o podemos llegar a pensar que es una fe ciega la que nos Mm, quieren enseñar, es decir, usted tiene que creer porque pues tiene que creer. claro. Y más viniendo, no sé si te ha pasado, yo provengo de una familia cristiana Ujú. que podemos llegar a tener tal vez esa idea de, bueno, ¿por qué crees esto? Y nunca te has realmente puesto a pensarlo. Claro. Y nos compartías un poco de tu experiencia y quisiera entrar un poquito más en esa parte de... Genial. Sí, mira que les compartí a los chicos hace un rato que generalmente se nos enseña a adoptar una fe. Entonces tú le preguntas a alguien, ¿por qué eres cristiano? Porque mi mamá me lleva a la iglesia. O porque, ok, es lo que todo el mundo cree, Ujú. ¿cierto? Pero realmente muy poco se nos enseña a reflexionarla. Entonces, es como lo que me gustaría dejar a la gente, sobre todo porque yo estoy con jóvenes de high school a universidad. Entonces, en ese proceso yo veo cómo llegan todos inocentes a la universidad primer semestre, cuando van octavo, noveno, sexto, séptimo, con los pelos pintados, metidos en sectas universitarias, y es doloroso. Y yo creo que es simplemente por dos cosas, porque no hay una formación, no hay herramientas para que el chico piense, es ideologizado, y también le doy una connotación espiritual, porque yo creo que hay que interceder por los jóvenes, hay que orar por ellos, hay que hacer un acompañamiento integral. Entonces es lo que quise proponer, ¿no? Una teología completa, cristianismo completo. Y hablabas algo que yo de verdad me Ujú. hizo recordar a mi misma abuela Ujú, ujú. de la parte de la oración. Es que las Ok, abuelas de verdad que son poderoso. increíbles, poderosas, de verdad. Yo me acuerdo una vez, mi hermana llegó, nos habíamos quedado en la casa de mi abuela y Ajá, llegó y estaba enferma. Y entonces mi papá, bueno, aquí está la medicina. No, ok. la abuelita ya oró por mí. Entonces Jesús me sanó. ¿Cómo? Y mis papás no, ¿qué iban a hacer? Claro, Jesús te sanó. ya. Y es increíble el impacto que tienen esas figuras. Y quisiera Ujú, entrar un poquito más en esa relación porque se ok. nota por la manera en la que estás predicando ese cariño que le tienes a tu abuela Mm. y, y entrar un poquito más en esa relación a la hora de crecer y en cómo... Sí, es intencional, ¿sabes? Porque el joven realmente, como no tiene muchas herramientas para pensar, es influenciado. Lo que quise transmitirles era, mira, hay dos influencias, o tu TikToker o Twitchero o Instagram star favorito, o realmente la fe que heredaste de casa. Entonces, claro, como uno contrasta y esta gente tiene otros discursos, maneja tu mismo lenguaje, tú dices, no, lo que dice la abuelita pentecostal y todas estas cosas era como una fe, como una cosa ahí que súper subjetiva. Eso era en blanco y negro. Sí, eso era pasado. Entonces, lo que quise transmitirle fue eso. O sea, creo que tú como yo, podría hablar por ti, sí, pero me comentaste un poco, eh, experimentamos el poder de Dios. O sea, ninguno que realmente haya nacido en una iglesia pentecostal no ha experimentado, por ejemplo, un servicio de oración, de sanidad. Mm. A cualquier iglesia pentecostal que tú vas de barrio hay testimonios de sanación extraordinaria, profecía, o sea, la fe es sobrenatural. Eso es súper raro en un mundo postmoderno, modernista, donde te enseñan método científico. Todo tiene que ser verificable, comprobable, repetible. Entonces, cuando viene alguien a decirte, pero no hay espacio para la sobrenaturalidad, ¿por qué no? ¿Ves? Entonces, creo que en este momento histórico es donde la fe está siendo más bombardeada por ambos espectros, porque yo creo que hay una connotación espiritual, pero también racional. Nuevamente la invitación es a líderes, papás, que de pronto van a estar viendo esto, es un acompañamiento integral, Mm. fe y racionalidad. Y tal vez esto me hace pensar, digamos, creo que nosotros hemos tenido ese privilegio de nacer en ese ámbito cristiano y en esas Sí. ventajas, pero ¿qué le dirías a los jóvenes? Porque sé que Ujú. hay muchos los que nos oyen que no tuvieron esa bendición, que son esos Ah, primeros, esos pioneros, les podríamos decir, sí. en sus familias, en la parte cristiana. ¿Cómo encontrar esas personas que te acompañen? Bueno, lo lamento mucho, porque ser cristiano y vivir una tradición cristiana es una bendición. Pero también, si tú ves tu Biblia, la lees entre líneas, te das cuenta que Dios
por ejemplo, llamó a un impío de Ur llamado Abraham de la nada y a través de él salvó toda una nación. Noé, David, Salomón. O sea, vemos personajes que realmente parten de la nada y fueron usados por Dios para salvación de toda la humanidad. Entonces, mira lo que le estoy diciendo, tú puedes ser un instrumento de reconstrucción y tejido social de toda la humanidad. Entonces, si Dios, una buena pregunta es, ¿por qué Dios se fijó en mí? Entonces, si el Señor se ha fijado en ti, el Señor te ha traído por accidente, no sé, tú llegaste a la iglesia porque te gustó alguien de la iglesia, no sé, una cosa así, no estás por casualidad, incluso ni siquiera viendo este video, o sea, Dios te está llamando. Y la verdad es que nos haces una zambullida, voy a decir, a segunda de Timoteo, esta carta que le escribe Pablo a Timoteo, y con algo que hablas al inicio es buscar no tener una fe fingida. Y digamos, y te pongo la parte porque en nuestros contextos, viniendo de familias cristianas, es muy fácil fingir la fe, porque sabemos qué decir, ¿no? Claro, tenemos un lenguaje evangelicaloide. Sí, y es que es cierto, o sea, creo que también la fe cristiana da ciertos privilegios en ciertos entornos. Por ejemplo, los hijos de pastores, o de pronto gente que es líder y que tiene cierta condición. Es fácil fingir una fe, pero mira, recuerda esto, Dios no puede ser engañado. Dice un proverbio que el Espíritu Santo de Dios nos conoce hasta más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Según de Corintios dice también que el Espíritu es el Espíritu de Dios el que escudriña lo profundo de Dios, así como nuestra conciencia y nuestra mente conoce lo más profundo. Entonces, no intentes engañar a Dios. Que Dios no, por su omnisciencia no puede ser engañado. Entonces, yo te diría que, oye, si realmente vas a estar acá, en una congregación, en una comunidad, pues, si te lo tomas en serio realmente, y si no, pues, no sé, coge los domingos para otra cosa. O sea, no sé, lleva tu cuerpo al límite, haz un deporte, pero si el cristianismo es verdad, y yo creo que es verdad y hay mucha evidencia, creo que deberías tomártelo un poco en serio. Yo no seguiría este consejo si me lo hubiesen dado a una edad de 12, 13, 14, pero es el consejo correcto. Entonces, ojalá no pierdas mucho tiempo en ello y realmente puedas vivir el Evangelio, que es completamente libertad. Pero me alargo un poco porque se me ocurrió algo muy interesante que reflexioné ahorita con mi esposa, y es que la gente cree que la fe cristiana es como un montón de restricciones, como algo aburrido, pero la fe cristiana no es eso. La fe cristiana es la oportunidad de poder experimentar la verdadera libertad. Es divertido ser cristiano, te puedo decir por ti. O sea, brother, ser cristiano es espectacular. O sea, potencias tus dones, floreces en muchas áreas de tu vida y cuando eres un cristiano maduro, es inamovible. Y algo que hablabas tú contando tu testimonio es ese momento donde tú decides ponerte de rodillas y voy a tal vez usar una palabra que no usaste, retar a Dios en una oración y decirle, bueno, si tú existes y tienes ese componente de orgullo, úsame. O sea, no muéstrate, sino úsame. Sí. Pero una frase que me gustó cuando dices que Dios en nuestro momento más bajo está ahí. Y lo hablábamos ahorita, y me voy a extender ahí, dirías tú un poquito, Dale. con lo que hemos hablado del camino de Maús, y creo que todos lo han alineado bastante bien. Y Josué nos hacía la mención de que aunque fueran caminando para el camino equivocado, Jesús viene y se suma al camino con ellos. Y con esas partes de amor, te va jalando al camino correcto. Y creo que podemos decir que ese fue lo que sucedió en tu caso, ¿no? No, totalmente. O sea, yo lo que menos esperaba era como esa gracia de Dios. O sea, y eso me recuerda mucho a Pablo, porque Pablo dice, Pablo era una especie como de paramilitar, una especie como de guerrillero, un tipo así como, o sea, literalmente Pablo estaba al lado del estado de esos fariseos judíos y este tipo mataba a cristianos. Y ese tipo en una misión para ir a asesinar a unos cristianoides, se le aparece Cristo. O sea, en el momento más oscuro de Pablo dice la Escritura que es como un velo. Así como, y lo cita en 1 Corintios, dice, cuando Moisés venía del Sinaí, bajaba, no lo podían ver a los ojos, tenía que Moisés ponerse un velo. Dice, hoy el Espíritu Santo te ha quitado el velo de manera parcial. Y eso es lo que espiritualmente nos pasa. El velo es quitado. Vemos de manera imperfecta, pero vemos con mejor claridad. Por la mera y suficiente gracia del Señor. ¿Cómo vas a responder ante eso? O sea,
¿qué cristiano le gusta ir a una iglesia? Somos hasta poquitos. Entonces, si tú estás aquí es porque algo deberías responder a eso. Y ahí es donde tú vas contestando Ujú. la respuesta de por qué somos cristianos. Ah, Y lo quería atar un poquito al ese cristianismo, es ese espíritu que Cristo pone en nosotros. Eso implica que es el espíritu de Cristo y no mi espíritu, ¿no? El buenísimo, negarse a nosotros mismos. buenísimo. Ese pasaje es muy teológico. O sea, esos pasajes del Espíritu Santo, miren, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, no porque sea inferior, sino porque es que se revela de manera progresiva y es la última que se revela. Entonces, va a sonar un poquito complejo teológico, pero básicamente es, tú conoces a Dios, ok, Dios Ujú. existe, pero después que te haces cristiano, ok, Jesús, y te hablan Ujú. mucho de Jesús, tú parecido Jesús, Jesús, y el Espíritu Santo, que es una paloma, o sea, que es un fueguito, o sea, ¿cómo relacionamos con la realidad? O sea, no hay analogía perfecta, pero el Espíritu Santo se revela al hombre, y cuando Pablo dice la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, está hablando desde la persona, él no escribe una carta teológica, él escribe cartas. Entonces, él hace una teología desde la labor, o sea, está explicando teología sin explicar teología, porque la audiencia presuponía que él iba a recibir una carta. Entonces, él hablaba de manera teológica, uno tiene que leer el texto e intuir qué está diciendo, y Pablo lo que está diciendo es, tú quieres tener sabiduría, quieres vivir como cristiano, quieres progresar, ¿verdad? Quieres ser de bendición para tu familia, quieres saber cuál es el propósito de tu vida, es la persona del Espíritu Santo que se revela a tu vida y te ayuda y te recuerda las palabras de Jesús, te consuela en el dolor, te capacita, te revela y te potencia tus dones. O sea, el Espíritu Santo, un cristiano no puede ser cristiano sin el Espíritu Santo de Dios. ¿Me explico? O sea, es brutalmente maravilloso. Es la persona del Espíritu Santo la que te hace creyente. Wow. 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 Yo creo que con eso, una última pregunta es, en toda esta perspectiva eterna, nos hablabas de la resurrección y de esa esperanza, vamos a ponerle ese no, pero de lo cual la resurrección hace que nuestra perspectiva se vuelva eterna. Exacto, Y exacto. si Jesús resucitó, significa que nosotros podemos llegar a tener esa vida eterna. Amén. Eso es maravilloso porque mira, eso es lo que más, el argumento, esto no lo alcancé a decir, bueno, no me alcanzó el tiempo, pero lo voy a resumir aquí. Eh, ustedes saben cómo funciona un purgante, ¿no? El purgante te desparasita y te quita todo, te saca. Yo tenía muchas dudas de mi fe a pesar de que tenía ya como 5 o 6 años en el Evangelio. Pero yo me puse a estudiar el caso de la resurrección de Jesús intelectualmente, ¿no? Libros de la resurrección del Hijo de Dios, que esto de autor, y comencé a revisar la información y decía, upa, aquí encontré algo. Y es que si Cristo resucitó entre los muertos, entonces quiere decir que Él demostró que era alguien sobrenatural, lo que Él dijo era verdad. Mm. Entonces, si esto es verdad, quiere decir que esto excluye las demás religiones y esta debe ser la verdad. ¿Qué más nos falta para creer? Si tenemos evidencia arqueológica, crítica textual, tenemos testimonios oculares. O sea, ¿qué más nos falta para creer? O sea, nuestra fe no es solamente yo creo, porque el Islam se metió un tipo en unas cuevas, se le apareció el ángel Gabriel y toca creer y ya. No, tú puedes verificar, tú sabías eso, puedes verificar tu fe cristiana historiográficamente. Y eso, permite terminar, y eso, sí, es intelectual, pero haz de cuenta que tú estás en una habitación, aquí hay luces, ¿no? Eso no lo puedes ver sin el Espíritu Santo de Dios, porque el rol del Espíritu Santo de Dios es iluminarte a Cristo. Y el rol de Cristo es llevarte al Padre, o sea, una fe trinitaria. La fe es completamente trinitaria. Entonces no es una fe solamente cristocéntrica, entiendo el sentido de la palabra, sino es una fe trinitaria para una economía de la salvación y la redención del ser humano. Yo sé que de pronto para algunos puede ser complejo lo que estoy hablando, pero hay que estudiarlo. No, y creo que me llevo esa parte y tal vez animar a la audiencia. Primero, darte las gracias, Jonathan, por haber venido. De verdad, es un privilegio tenerte aquí en la conferencia Eterno y poder aprender lo que el Señor ha hecho en tu vida y ver ese reflejo y poder aprender de eso y realmente creo que inspirar a los jóvenes a decir, ok, mi fe no va a pelear con la razón. Amén. Al contrario,
conforme estudie la razón, esa es la que me va a dar la verdad y a la verdad de Jesús. Habla, varón, está hablando el Espíritu Santo sobre No. ti. Genial, maravilloso. Pero de verdad, gracias. Y a ustedes, amigos, de verdad no me queda nada más que agradecerles por este tiempo que han tenido en la conferencia. Así que animarlos a que continúen. La conferencia se podrá haber acabado hoy, pero ustedes pueden continuar aprendiendo y buscando. Y hay una cantidad de recursos increíble. Ya solo está en nosotros tener esa disposición. Así que no me queda nada más que agradecerles por estar conectados el día de hoy. Así que de verdad, muchas gracias. Ey, salió bien. No, Yo.